Mujeres con Voz somos una colectiva de mujeres, ¿me regresas? Una colectiva feminista, decolonial y antirracista de mujeres migradas y o racializadas. Somos un espacio de reivindicación, como lo dice aquí. Hablamos de múltiples cuestiones que muchas veces están silenciadas, como por ejemplo, violencias comunes que sufrimos como mujeres, especialmente migradas y racializadas, acoso sexual y agresiones sexistas, racistas y clasistas. Y también es un espacio propositivo en el que generamos las actividades y servicios que nosotras consideramos que necesitamos. El siguiente. Nosotras, ¿por qué nos organizamos? Porque notamos una ausencia de espacios de encuentro donde debatir estos temas entre mujeres de diferentes procedencias. Espacios de encuentro, sororidad, acogida, autocuidados, acompañamiento, formación, sensibilización, asesoramiento y reflexión. La siguiente. Los trabajos de hogar y de cuidados son imprescindibles para el sostenimiento de la vida. Sin embargo, se caracterizan por su invisibilización, infravaloración y por ser feminizados, con alta presencia de mujeres migradas. La siguiente. La legislación que regula el empleo de hogar y cuidados no reconoce los mismos derechos a este sector, ni establece herramientas específicas y eficaces de control y seguimiento de las condiciones en las que se realizan estos trabajos. Todo esto crea un clima de impunidad que favorece y permite múltiples situaciones de abuso y a los que están expuestas las trabajadoras. Siguiente. La experiencia nos indica que una de las mayores dificultades que enfrentan en este sector tanto las trabajadoras como quienes contratan el trabajo de hogar y cuidados es la falta de información. Ejemplos, concretamente, la ley de extranjería obliga a las migradas a permanecer trabajando sin contrato ni seguridad social, al menos durante 3 años, que serían las trabajadoras migradas sin papeles, que prácticamente todas están empleadas como internas y con cargas de cuidados bajo su responsabilidad. Esto les hace estar mucho más expuestas y vulnerables frente a malas prácticas abusivas. Hacer creer a las trabajadoras que no se tienen derechos, si no se tienen papeles. Esto es muy común. No tienes derechos porque no tienes papeles, no tienes derecho a días festivos, a pagas extras, a nada. Si no se está en situación administrativa regular, que es decir, estar sin papeles. Se difunden rumores de que no se da de alta a las trabajadoras porque ellas así lo quieren. Lo que una mujer migrada quiere es contar con su permiso de residencia y trabajo para vivir una situación más estable y con menos miedos para poder ejercer sus derechos a la vida en familia, al acceso a prestaciones y al sistema de salud, que sabemos que es indispensable y muy importante para todas, a la libertad de desplazamientos y a contar con certificado digital. Si no tienes la documentación, tienes miedo a salir a la calle, a salir de viaje, porque te pueden pillar y te pueden deportar. Y el certificado digital sabemos que ahora con la pandemia y con toda esta situación es muy importante, es indispensable, y si no tienes la documentación, pues no puedes acceder a él. No se entregan los contratos por escrito y así no hay seguridad en relación con las condiciones, el salario, las tareas y los descansos. En el momento de regularizar a la trabajadora, se le hace pagar toda la seguridad social, que eso es ilegal y todos lo sabemos, pero sabiendo que no se puede decir que no, porque la lógica perversa de la ley de extranjería la obliga a pasar por ese sistema para contar con un permiso de residencia. Es una obligación de quien contrata y a la trabajadora solo le toca pagar una pequeña parte.
pero si nos negamos a pagarla toda, pues nos dicen que no nos hacen los papeles. Entonces, pagas toda la seguridad social con tal de que te hagan el contrato y que puedas acceder a los papeles. También chantajes emocionales, formalizar el contrato por escrito, dar de alta la seguridad social, tramitar los permisos, no son favores que haya que estar agradeciendo permanentemente, ni pueden exigir que en contrapartida renuncies a otros derechos. Se trata de cumplir con la legalidad. Te dicen que ellos te han hecho los papeles y que tienes que estar agradecida y que tienes que estar siempre en este trabajo y por lo tanto quedarte más horas sin cobrar de más, eh, cuidar más tiempo, salir y volver, te pueden llamar a la hora que ellos quieran, sin importar tu vida personal. Te amenazan con deportarte. Cuando la trabajadora reclama sus derechos al descanso, al salario mínimo y a la intimidad, pues te amenazan con deportarte, con ir a la policía, con denunciarte. La falta de límites. Se nos pide que queramos a las personas que cuidamos para que así sea más fácil que no digamos que no. Soportar que no se cumplan los derechos al descanso, a las pagas extras, a dar de alta en la seguridad social, solo porque en el trabajo me dan de comer. No me insultan, ni son tan racistas como en otros casos que comentan las compañeras, claro, porque te dicen, aquí te tratamos bien, y luego dices, pues tengo suerte de que a mí no me insultan, que me tratan bien, pero no me dan las pagas que me tienen que dar y no me cumplen los horarios y me dan trabajos de más. Al acoso o agresiones sexuales, aprovechando la vulnerabilidad de la trabajadora. A la falta de concreción de las tareas que llevan hasta prestar o enviar a la trabajadora a casa de familiares a realizar tareas cuando esto no es legal. Pues es muy común escuchar entre las compañeras que si están de internas se las envía a casas de la madre, de la cuñada, se van prestando y con el mismo salario, sin importar el esfuerzo que ella haga, sin importar si tiene que viajar, si tiene que pagar el metro, si esto no importa. No entregar nóminas o pagar en mano para no dejar rastro de dichos pagos. No se respetan los descansos mínimos establecidos por la ley. Se pretende que la trabajadora interna esté disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, o interferir en su tiempo de descanso, meterse en lo que hace. No dejar que tenga una vida personal íntima, sexual, etc. No permitir que la trabajadora tenga comunicación con su entorno, que utilice su teléfono u ordenador en sus horas de descanso. No garantizar una buena alimentación o una habitación en condiciones. Pretender que la mujer solo coma huevos o leche y hacerla dormir en una silla al lado de la persona que cuida. Y en invierno estar sin calefacción, sin ninguno de estos. Y también se le prohíbe bañarse todos los días porque gasta mucha agua y estas cosas. No dejar que la trabajadora acuda al médico argumentando que no tiene derecho a hacerlo o pretender que trabaje estando enferma. Y también se le niega porque está en sus horarios de trabajo y no puede salir en el horario de trabajo porque no se le permite, no se le da el permiso y tiene que estar o vienes a trabajar o te echamos. No hay casi controles de las situaciones que ocurren en los hogares. Raramente se podrían denunciar estas situaciones ante la inspección de trabajo o incluso ante la policía, por miedo, por probable deportación. Las compañeras tienen miedo de denunciar porque han ocurrido casos de compañeras que las han golpeado, que no les han pagado y que las han maltratado en el trabajo y ellas han ido a denunciar y la policía les ha dicho que sepas que te vamos a abrir un expediente de expulsión si sigues con esto.
La crisis de los cuidados se soluciona ahogando de este modo a las mujeres migradas empobrecidas y no con una verdadera implicación por parte del Estado, gobiernos, administraciones, etcétera. Nuevamente, el peso recae en mujeres, quienes a su vez dejan a otras mujeres haciendo las labores de cuidados en los países de origen. Y a todo esto se suma la negación de la problemática por parte de la sociedad. El siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado con las mujeres en el COVID? Pues con las trabajadoras de hogar, pues despidos por no ir a trabajar durante el confinamiento, por creer que podían contagiar a los empleadores para ahorrarse el gasto, porque sus propios empleadores las contagiaban y no las querían enfermas dentro de hogar, ya que no les servían para trabajar, etcétera. Encierros. Se limitó su libertad y no se las dejó salir de la casa cuando se levantó el confinamiento, caso internas especialmente. Al tenerlas en casa todo el día, todos los días se les empezaron a pedir más tareas que excedían claramente su trabajo. No, las mujeres trabajadoras de hogar no tenemos derecho al paro. Existió un subsidio especial solo para quienes hubieran estado dadas de alta en la seguridad social y hubieran perdido el trabajo luego del 14 del 3 del 2020. Solicitar este subsidio era complejo y finalmente se les dio a pocas trabajadoras de hogar. Y a varias chicas que no estaban trabajando como internas se les pidió trabajar como internas por esta situación, pagándoles lo mismo, porque les decían que ya les daban, que ya se quedaban a dormir y que ya comían ahí. La falta de acceso a prestaciones. No acceder a ninguna prestación por no tener padrón y o subarriendo, que sabemos que es muy importante y es indispensable, pero es difícil conseguirlo. El racaneo en el acceso a recursos. Si ya conseguían alimentos de una entidad, no se las dejaba acceder a alimentos de otra, aunque fueran pocas cantidades. Se considera que una familia puede sobrevivir con una cantidad mínima de alimentos o sin alimentos frescos. La brecha digital. Todos los trámites comenzaron a realizarse de manera telemática, pero las personas con pasaporte no pueden acceder a un certificado digital, por lo que se les ha dejado fuera de esta posibilidad. Algunas no podían siquiera comprar una tarjeta de datos y no contaban con internet en sus casas, por lo que han quedado completamente aisladas del mundo. Y otras compañeras que no sabían utilizar mucho el teléfono, simplemente pueden realizar llamadas, enviar algún mensaje, unos audios de voz, entonces se les acorta estas posibilidades. La irregularidad sobrevenida por las congestiones de las citas de extranjería, muchas personas han perdido su permiso de residencia al no poder renovarlo y como todo se hace telemáticamente, muchas no han podido llevar a cabo el procedimiento, incluso teniendo el certificado digital. Algunas se han quedado sin hogar, ya que han sido expulsadas por no poder pagar más la habitación en la que vivían y han sobrevivido en la calle. Finalmente las han recibido redes informales de personas que se apiadan de ellas. El siguiente. ¿Qué hemos hecho desde MSB en esta situación? Pues hemos brindado apoyo emocional, dedicar muchísimo tiempo de manera voluntaria a contener emocionalmente a las mujeres que llegaban. Se habilitaron sesiones de escucha psicológica virtual. Se habilitaron espacios de ventilación emocional virtuales. Y al levantarse el confinamiento, algunos espacios al aire libre. Apoyos económicos puntuales. Caja Resistencia. Participamos en algunas iniciativas de cajas de resistencia a fin de apoyar a mujeres
que quedaron fuera de todos los recursos, especialmente a las trabajadoras del hogar en situación irregular o a las mujeres recién llegadas a Euskadi, que ni siquiera llegaron a tener un trabajo porque al llegar se encontraron en el confinamiento. Esto nos representa un dilema, ya que nuestra entidad no quiere vincularse con la caridad, sino con la dignidad. Esto nos llevó a crear la campaña No es caridad, son derechos, apoyo a la dignidad de las personas. Esta campaña está en curso y se puede donar en cualquier momento. El enlace creo que está en la presentación. Apoyo y orientación, recursos. Se quintuplicaron las demandas de información y de apoyo. Durante el 2020 se atendieron más de 2.700 consultas de carácter general. Tuvimos que dedicar muchos recursos y muchas horas a orientar a las mujeres a los recursos a los que podían acceder. Esto implicó analizar cada caso y en muchos casos hacer acompañamientos virtuales y contactar con las entidades para que los casos fueran recogidos y se diera respuesta a los mismos. A destacar que muchas veces no se consiguió respuesta para los casos planteados. Se asesoró a las trabajadoras de hogar y se las acompañó instrumentalmente, ayudándolas a solicitar el subsidio excepcional para trabajadoras del hogar. Fueron 30 casos. Es importante recordar que muy pocas reunían los requisitos para poder acceder al mismo. En relación con las cuestiones generales relacionadas al trabajo de hogar, se resolvieron 324 consultas. Coordinación con diversas entidades. Se derivaron a más de 150 mujeres a otras entidades a fin de conseguir alimentos. Tuvimos una campaña propia. Se recogieron alimentos y repartieron enseres a mujeres usuarias de la asociación. Alimentos, ropa, artículos de higiene, artículos para bebés, etc. Se benefició a unas 50 mujeres. Los certificados digitales. Se comenzaron a tramitar los mismos y a enseñar cómo utilizarlos. Hasta el momento hemos tramitado más de 270 certificados. Documentación. Se han dado talleres y acompañamientos virtuales a fin de renovar el NIE, solicitar la nacionalidad, solicitar el arraigo social y llevar a cabo numerosos procesos vinculados a la situación administrativa de las mujeres migradas. Se atendieron 407 consultas. Prestaciones. Se siguieron prestando recursos escritos y haciendo acompañamiento para las cuestiones vinculadas con la ANVIDE, ayudas de emergencia social, ingreso mínimo vital, ayudas para alquiler del gobierno vasco, becas escolares, 30 alegaciones y 14 recursos de alzada, etc. El siguiente. Algunos resultados que hemos conseguido: generamos los servicios y asesorías que nosotras proponemos y creemos necesarios. Hacemos procesos de acompañamiento más integrales. Exigencia de perspectiva antirracista en las actividades, mociones, discursos, etc. Reivindicación y visibilización de nuestras problemáticas. Incluimos el trabajo de hogar y de cuidados dentro de nuestra agenda feminista. Construcción de mujeres migradas como referentes. Trabajo interseccional desde varias líneas de acción para facilitar la mejora en la vida de las mujeres migradas y su participación de acuerdo a intereses, formación, corporabilidad, ocio cultural, reivindicaciones políticas, encuentros, celebraciones, etc. Apoyos económicos puntuales que han permitido un pequeño respiro a las mujeres a las que hemos llegado.
mayor interacción con las instituciones, aunque no siempre hemos conseguido resultados positivos. Nuevo choque de realidades y confrontación de desigualdades. Saber que no todas las personas son iguales y que es necesario seguir demandando cambios y la regularización de todas las personas migradas para evitar una gran cantidad de abusos que se ejercen sobre las mismas. Siguiente. La siguiente. Esta, si quieres, las puedes ir pasando. Seguiremos con nuestras reivindicaciones, asesorías, acompañamientos y trabajando en red. Todo esto lo hacemos pensando en la integridad de la mujer trabajadora de hogar, cuidadora, ya que su identidad no es plana y tiene muchas cuestiones a solucionar para que su vida sea mejor, aspectos vitales, personales, familiares, sanitarios, administrativos, emocionales, etcétera. Y no podemos centrarnos solo en hacer asesoría vinculada con los derechos laborales con los que cuenta. Muchas gracias.